Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Como habéis podido ver en el título del vídeo, hoy vamos con el, como siempre, resumen, opiniones personales de Seda, de Alessandro Barico. Tengo que decir que los que me sigáis de forma continua, los que habéis visto los últimos vídeos que he subido en el canal, todo hay que decir que el último vídeo de una reseña creo que lo subí hace un par de días, así que hace muy poquito. Llevaba demasiado tiempo en un bucle en el cual prácticamente ninguna obra me hacía sentir nada. Y cuando me refiero a nada, me refiero a que creo que hay obras que son muy disfrutables, o que se pueden hacer amenas, o que nos pueden aportar un poco como lector, o que son buenas novelas, pero no nos llegan al fondo del corazón, ¿no? Creo que todos de algún modo buscamos esas obras, esos libros que de un modo u otro nos hagan sentir un poquito más, ¿no? Nos hagan sentir que estamos leyendo algo que realmente vamos a recordar durante muchos años. Yo llevaba tiempo sin encontrar un libro de estos, llevaba prácticamente un par de meses, porque el mes pasado, sí, La piel de la memoria, bueno, es un libro que creo que recordaré porque te hace sentir, pero le faltaba un poquito de punch, como me gusta a mí decir. Y luego Demian quizás el único que estuvo también así un poco cerca, pero es un libro que no cumple las expectativas. Y esto es algo que con Seda me ha sorprendido. Yo tengo que decir que como casi siempre llegué a Seda de Alessandro Barico de forma casual. Ya sabéis que yo compro muchos libros de forma muy casual, es decir, de forma... A ver que ponga esto bien, que creo que está un poco doblado. Vamos a ver si sí. Vale. Yo llego a muchos libros de forma casual, ya sabéis que me gusta mucho comprar libros de segunda mano, por Wallapop, etc. Y cuando veo que alguien le vende 4 o 5 libros en su perfil, me los deja a buen precio y tal, pues sin conocer el libro lo pongo en el carrito, ¿no? O hablo con la persona y me los llevo todos a casa. Yo no conocía a Seda de Alessandro Barico para nada. Y luego, bueno, lo tenía en la biblioteca, era un libro corto que a mí estos libros cortitos me suelen gustar porque son muy buenos para cuando tienes un bloqueo lector o cuando sales de un libro un poco más largo, porque al final el último libro que había leído fue Nunca me abandones, que no es un libro, no se puede considerar como per se un libro largo, pero ya es un libro de casi 400 páginas. Entonces, a mí siempre me gusta entre el libro largo y el libro largo, al menos leer una o dos obras que sean un poquito más amenas, un poquito más cortas, y ahí es cuando tenía Seda entre ceja y ceja, porque hace poco en uno de mis youtubers favoritos, que se llama Ricardo Carrión, creo que es uno, si no lo conocéis, id a chequear su perfil porque es un experto en esto. Yo la verdad es que veo muchos vídeos de él, me baso mucho en él por su forma de hablar, por su forma de comentar, me gusta su estilo. Y en un vídeo de él recomendaba este libro, ¿no? Recomendaba este libro para, bueno, reengancharte un poquito a la lectura, salir de ese bloqueo lector que todos podemos tener. Y yo como estaba en esa... Y justo yo vi este vídeo hace como un par de semanas, y justo yo me notaba así, tenía Seda en la biblioteca, y dije, mira, pues vamos a lanzarnos, vamos a leer Seda. Y creo que es lo mejor que he hecho durante estos últimos 2 meses. Creo que a lo mejor tendría que haberlo leído antes para volverme a reenganchar un poquito con la lectura. También ha sido un poco culpa mía este bloqueo lector, ya que he estado mucho picoteando e intentando leer libros que no eran tan famosos, y esto me ha provocado que entraba un poquito en este bloqueo, aunque he seguido leyendo, pero no, sin devorar un libro como he devorado este. Es que este libro me ha durado literalmente un día. Directamente vamos a pasar un poco a hablar de la lectura ya, del libro, lo de siempre, comentar estos libros de anagrama. A mí me encanta, me gusta Anagrama, la forma que tienen de editar, pero creo que no tienen ninguna introducción, no tiene ninguna introducción, ninguna, absolutamente ninguna. Pero es un libro cómodo de leer, tiene 125 páginas, pero estamos hablando de una letra bastante grande, bastante espaciosa. Entre capítulo y capítulo, pues no sé, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De terminar un capítulo, tenemos un capítulo súper corto y aquí hay como 4 palabras mal dichas, ¿no? Pero es que no se necesita más, yo siempre me gusta decirlo. A mí me pasa mucho con las series, pasa mucho, aunque a día de hoy no soy ningún gran consumidor de series. Y con los libros también lo veo muchas veces, libros que se alargan, que son eternos, que se enredan mucho sin decirnos nada, y a mí esto como lector no me gusta. Yo soy un lector que me gusta, no voy a decir ir al grano,
pero me gusta que el libro me esté aportando de verdad, que si es largo es porque tiene que ser largo y no porque se ha ido demasiado por las ramas. Es verdad que si leemos obras de 700, 800 páginas va a tener altibajos y es normal, pero cuando estamos hablando de obras de 200, 300 páginas y también tienes altibajos ahí dentro y momentos tediosos dentro de la obra, a mí esto no me gusta. Y obviamente Seda no le pasa esto. Comentando un poco sobre el autor, yo tampoco lo conocía y estuve investigando un poquito antes de hacer la obra. Resulta que Alessandro Barico ha sido uno de los revolucionarios en cuanto a la literatura italiana. Al final, él está como reinventándola de algún modo, o es uno de los reinventores, por decirlo así, ya que la literatura italiana estaba muy basada en algo muy barroco, ¿no? Algo muy recargado, algo lo cual alargaba las obras muy largas, obras con muchos adjetivos. Y Alessandro Barico, pues lo que yo he estado leyendo, intenta lo contrario, es decir, obras un poco más cortas, que tengan un trasfondo, que vayan un poquito más al grano, que en cada página nos cuenten algo. Y sin duda en esta obra lo consigue. Hay que decir también que por lo que yo estuve leyendo, Seda tiene como unos 20 años, creo que aquí lo tenemos que poder ver, a ver si lo encontramos. Sí, la primera edición es esto está escrito en el año 1996 y la primera edición es del 97. Estamos hablando de un libro de 28 años, sí, 28 años, exacto. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Seda era un libro, no vamos a decir olvidado, sino que no había salido tanto a la palestra, pero creo que es en el año 2007, si no recuerdo mal, se hace una película sobre esta obra. Y esto tiene mucho sentido, creo que la obra pasa con muchas obras, tiene ese toque cinéfilo o ese toque de cuando tú la estás leyendo, puedes ver cómo, claro, también a capitán a posteriori es muy fácil decir estas cosas, ¿no? Pero cuando la estás leyendo y luego te enteras de que ha habido una película, porque yo no lo sabía, te das cuenta de que es una obra muy fácil de llevar al cine, por la forma en la que está contada, por la trama en sí misma, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que esto tiene sentido, ya que hasta donde yo también he podido leer, Alessandro Barico estuvo bastante relacionado con temas cinematográficos, ya que tiene una carrera cinematográfica previa o había estudiado temas relacionados con el cine, y creo que esto de alguna forma se nota en la obra. Como siempre, antes de pasar al resumen de la obra o las opiniones personales, por favor, si os gustan este tipo de vídeos como este de Seda, suscribiros, dadle un like, es gratuito, ¿vale? Voy a intentar no hacer demasiados spoilers y voy a también intentar, pues, no irme demasiado por las ramas, ¿vale? Tenemos a un protagonista principal, el cual tengo que leer el nombre porque es francés y estos nombres a mí me cuestan, que se llama Hervé Joncourt. Posiblemente esto no se pronuncia así. Durante esta obra vemos como este protagonista vive en un pequeño pueblo o ciudad de Francia, estamos hablando de mediados del siglo XIX, 1800 y algo, y durante este periodo él se dedica a la recolección o a la venta de huevos de gusanos de seda. Es decir, él lo que se encarga es viajar por el mundo, pero más a zonas cercanas de Europa, si no recuerdo mal es a la zona africana, a recolectar o a comprar huevos de gusanos de seda, creo que se llamarían huevos, sí, o larvas, pero que aún no han eclosionado, de gusanos de seda para llevarlos a Francia. ¿Por qué? Porque resulta que durante este proceso, durante estos años, está habiendo una enfermedad en Francia, la cual afecta a estas larvas y hace que prácticamente todas mueran y no se pueda desarrollar el comercio de la seda en Francia. Esto provoca que durante muy en los inicios de la obra vemos cómo esta enfermedad también ha llegado al norte de África y por ende la producción de seda en esta región francesa se está diluyendo y se está perdiendo. En este punto aparece un actor secundario, el cual de algún modo convence a Hervé para que viaje a Japón para recolectar estos huevos, primero porque Japón durante estos años estamos hablando de lo que sigue siendo un Japón feudal, es un Japón cerrado al mundo. Por ende, por una parte no han entrado las enfermedades allí para estas huevas, o estos huevos, o estas larvas,
Y por otra parte, también se considera que estas larvas, estos gusanos de seda japoneses, son de los mejores que existen en el mundo, ya que la seda japonesa también se considera que es la mejor del mundo. Entonces, de algún modo, la obra trata todo el tiempo durante cómo esta persona viaja, Hervé viaja desde Francia hasta Japón. Estamos hablando de un momento en el cual él tiene que hacer un viaje prácticamente primero por tierra, cruzando toda Europa, hasta llegar al sur de China y en este punto viajar en barco a Japón. También tenemos que tener en cuenta lo que comentaba antes, estamos en un punto en el cual él tiene que hacer muchas de estas cosas de una forma bastante ilegal, ya que las transacciones dentro de Japón no estaban permitidas y el comercio exterior no estaba permitido. Aquí tenemos que comentar, para intentar no entrar en demasiado spoiler, que a mí lo que me gusta de la obra es cómo este título representa ya no solo lo que sucede en la obra, en cuanto a que todo lo envuelve la parte de la producción de seda, aunque luego esto es solo la capa exterior, luego vemos cómo es de algún modo una historia de amor, aunque no termina de ser un amor correspondido, es un amor de algún modo ficticio, o más bien sería un enamoramiento del personaje principal. Pero es que ya no solo esto, la forma en la que está escrita la obra me recuerda mucho a lo que podemos entender como la seda, ¿no? Algo que es ligero, que es bello, que no incomoda para nada, que a la vez es robusto, que tiene un trasfondo muy importante como es todo este proceso de creación de la seda natural. Y creo que esto, la obra en sí te lo da, sin hablar de la seda, ¿no? Se habla de la seda obviamente, pero me refiero a que la seda es el título de la obra, la seda es el personaje principal en la obra, ¿no? O por lo cual todo sucede, pero a la vez la forma en la que el libro está escrito representa la seda en sí. Y es que a mí me parece magnífico. Quería leeros un fragmento, antes que nada. Perdonad mi lectura, ya que sé que no soy un gran lector en cuanto a leer en voz alta, pero creo que representa mucho cómo está escrita la obra. Y en ella vais a ver también un poco lo que representa este enamoramiento ficticio, no ficticio, sino enamoramiento, pero sin ser correspondido por Hervé. Esto es un momento de la obra en el cual el personaje principal ya ha llegado a Japón y de algún modo él se haya envuelto o hace negocios como lo que podríamos decir un pez gordo japonés y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y así dice este capítulo, que dice: al hombre más inexpugnable de Japón, al amo de todo lo que el mundo conseguía arrancar de aquella isla, Hervé Joncourt intentó explicarle quién era. Lo hizo en su lengua, hablando lentamente sin saber con precisión si Harakei, el japonés, era capaz de entenderlo. Instintivamente renunció a cualquier clase de prudencia, refiriéndose simplemente, sin invenciones y sin omisiones, todo aquello que era cierto. Exponía uno tras otro pequeños detalles y cruciales acontecimientos con la misma voz, y con gestos apenas esbozados, imitando al hipnótico discurrir melancólico y neutral de un catálogo de objetos salvados de un incendio. Harakei escuchaba, sin que la sombra de un gesto descompusiera los rasgos de su rostro. Mantenía los ojos fijos en los labios de Hervé, como si fueran las últimas líneas de una carta de despedida. Y aquí viene la parte importante de este texto. Y dice: en la habitación todo estaba tan silencioso e inmóvil que pareció un hecho desmesurado lo que acaeció inesperadamente, y que sin embargo no fue nada. De pronto, sin moverse lo más mínimo, aquella muchacha, la mujer de Harakei, abrió los ojos. Hervé no dejó de hablar, pero bajó la mirada instintivamente hacia ella, y lo que vio, sin dejar de hablar, fue que aquellos ojos no tenían sesgo oriental, y que se hallaban dirigidos con una intensidad desconcertante hacia él, como si desde el inicio no hubieran hecho otra cosa por debajo de los párpados. Hervé dirigió la mirada a otra parte con toda la naturalidad de la que fue capaz, intentando continuar su relato sin que nada en su voz pareciera diferente. Se interrumpió solo cuando sus ojos repararon en la taza de té posada en el suelo frente a él. La cogió con una mano, la llevó hasta los labios y bebió lentamente. Reemprendió su relato, mientras la posaba de nuevo frente a sí. Esto es la obra en sí. Vemos cómo Alessandro Baricco nos pone en esta situación en la cual estamos en una habitación en la cual no está sucediendo nada,
en la cual Gervais está simplemente hablando y el simple abrir del lecho de la muchacha, que podría ser considerado una nada, es un gesto tan importante que se come el protagonista. Esto es Seda de Alessandro Barico. A mí me parece una obra magnífica. Creo que cualquier persona que quiera primero salir de un bloqueo lector, que quiera leer una obra estupenda y que simplemente quiera volver a sentir por los libros, creo que Seda es un libro magnífico. Yo esta vez me he sentido un poco frustrado, entre comillas, cuando he ido a Goodreads a dejar mi reseña y veo que la obra tenía puntuaciones negativas y al final esto de alguna forma a mí no voy a decir que me frustre, pero me crea mucha casualidad, sí, el pensar qué tipo de lector le da a esta obra una reseña negativa. Pero también tengo que decir que me ha pasado con otros libros. Yo he habido libros que he ido a Goodreads, a mí no me han gustado nada y para a otras personas ha sido una obra maestra. Y creo que esto es muy bonito dentro de la lectura, ¿no? Ver que cada persona puede tener una opinión diferente sobre una obra, sobre la misma obra. Creo que, como he dicho siempre, hay obras que nos pueden llegar en un momento adecuado y hacernos sentir mucho, y la misma obra nos puede llegar en otro momento y no hacernos sentir nada. Mi momento lector me pedía Seda y le he dado Seda y me ha vuelto a tener ganas de coger un libro y pasarme 5 horas seguidas leyendo, cosa que lo había perdido durante unos meses. Y esto es un poco todo, gente. Creo que dentro de lo que puedo hablar, no quiero hacer mucho más spoiler de la obra, ya que creo que lo ideal, por norma general, o en la mayoría de libros, lo más ideal es no hacer demasiado spoiler. Creo que en esta obra he intentado hacer un punto intermedio para que entendáis un poco sobre lo que va la obra. Para mí, no sé si puedo decir que es una obra maestra, porque para mí una obra maestra es algo muy gordo, pero es un libro magnífico. Para mí es un 9, es una obra de 9. Me ha llegado en el momento que necesitaba. Y nada más, gente, esto ha sido todo. Decidme vosotros si habéis leído Seda, qué opináis sobre el libro. Recordad de nuevo suscribiros al canal, dadle un like y también, como siempre, en la descripción del vídeo vais a tener un link al canal de Instagram, en el cual tenemos vídeos de forma diaria también. Y también, como siempre, un resumen de forma escrita a la página web, en la cual vais a poder leer esto, pero de forma escrita, obviamente, y con mucho más spoiler. En la página web tenéis mucho más spoiler. Y esto ha sido todo, gente.